Y bienvenidos a otro video o otro programa aquí en Pasando el Rato en Concordia. Aquí tenemos otra invitada muy especial, un tema diferente a los que tenemos acostumbrados, ya que normalmente son emocionales o temas de salud mental. Sin embargo, decidimos hacer un video enfocado ahora en la época de declaraciones anuales, que es esto, en la parte contable, y para ello traemos a la contadora Vero. Y bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre, como bien lo comenté, de la contabilidad de las declaraciones anuales. Para ello, quiero que nos cuentes un poquito sobre ti y también tu experiencia profesional como contadora. Pues hasta la fecha tengo 27 años. A la fecha llevo pues casi 4 años impartiendo la carrera de contabilidad. La verdad es que ha sido toda una experiencia desempeñar y pues sí, llevar este camino en la contabilidad. Es muy interesante, la verdad es que tiene muchas ramas en que uno se puede especializar. Me ha gustado mucho. Y pues como tal, llevo declaraciones a personas independientes, que son pues como tú y yo, así personas físicas. Y en sí, pues igual me dedico en el mundo corporativo, que es lo que también pues me ha dejado mucha experiencia y es un mundo, la verdad, súper, súper interesante. Me imagino, sí, como bien comentó en la parte de personas físicas seríamos pues todos, ¿no? Los individuos, por decirlo de alguna forma. Y ya cuando es en conjunto como empresas, ¿qué tipo de personas son? Pues ya como tal es pues sí, una persona moral, un corporativo como tal, ya un conjunto de personas físicas como tal. Y pues en esta parte pues se aplica la contabilidad de manera diferente, hay que aplicar diferentes leyes, o sea, la normativa es totalmente diferente, pero al fin y al cabo es contabilidad. Ok, muy bien. Y bueno, pues cuéntanos aquí a cámara y los que nos estén escuchando en las diferentes plataformas, ¿cómo descubriste que la contabilidad era lo tuyo? Pues fue hace muchos años cuando cursaba el grado del bachillerato. Yo tuve varias opciones pues sí, de estudiar como una carrera técnica y la que me gustó más, la que fue más de mi agrado fue contabilidad, porque en sí, pues ahí en esa escuela manejábamos o trabajábamos por proyectos y pues yo era una de las que formaba parte del liderazgo de llevar pues una mini empresa para Ok. conocer la estructura pues sí, de una organización. Y yo llevaba la parte de las finanzas, entonces yo era la encargada y la verdad es que me gustó y hasta los profes y los compañeros pues me decían, tú eres muy buena manejando esto y así. Y entonces desde ahí supe que pues quería entrar a la universidad con la licenciatura en contaduría. Muy bien, o sea, aparte, o sea, la gente notaba, ¿no? Como ese don que tienes en la contabilidad y pues te fuiste involucrando más, como dijiste, y pues de ahí para el real, como decimos acá en México, ¿no? Sí, claro, pues muchos compañeros sí me decían, es que eres muy buena, incluso tuve muchos profesores muy buenos, la verdad, la profesora Carolina y el profesor Joseph, que les mando un saludo. Y ellos fueron pues unos pilares muy importantes en este camino que me ayudaron y me forjaron pues con muy buen conocimiento. Maravilloso. Y bueno, para las personas que no sepan o tengan poca noción de qué es la contabilidad, aquí precisamente la contadora nos va a explicar a grandes rasgos qué es la contabilidad. Pues la contabilidad en sí, en términos generales, es una técnica que se aplica para registrar las operaciones de una empresa, de una organización y poder tomar decisiones. Como tal, es eso, tomar decisiones del sector económico y pues para saber qué es lo que conviene mejor en números a una organización. Ok, perfecto. Entonces sí, tomar decisiones porque son importantes, ¿no? Me imagino, aunque Claro. sean mínimas. Sí, pues al final de cuentas es dinero y pues es lo que mueve al mundo, lo que mueve todo y pues tenemos que cuidar las finanzas, los números, tanto aunque sea muy pequeño el negocio, pero pues se tiene que tener control de tal. Perfecto. Ahora entiendo la frase, ¿no? Que tiene que los contadores más bien son cuadrados, ¿no? Pero tienen que serlo así precisamente para llevar ese control. Claro, pues yo creo que nos vamos alineando a ese perfil porque pues tenemos que cumplir con muchas normativas
que pues sí estén apegadas a la ley para que todo esté regulado y pues no tengamos ningún problema con la autoridad. Muy bien, sí, por el camino recto siempre, muchachos. Sí, claro. Y bueno, vamos a platicar un poquito, como mencioné al inicio, sobre las declaraciones anuales, en específico aquí en México, que a fecha que se hace este video, que estamos en el mes de abril, se nos ocurrió la idea importante para que la gente sepa un poco qué es la declaración anual, a quién se le tienen que declarar. Claro. Pues esta declaración es una obligación que como mexicanos, y dice la Constitución en el artículo 31, fracción cuarta, por si quieren el dato, esa establece una obligación que como mexicanos y como pues sí, contribuyentes tenemos que aportar al gasto público. Entonces es una obligación cada que pues todos que generamos ingresos tenemos que pagar pues impuesto a la autoridad. Y pues es importante cumplir con esa obligación y tenemos todo, como personas físicas, tenemos todo el mes de abril para presentarla. Muy bien. Sí, es importante presentarla. Sobre todo, muchos ya sabrán que lo más importante para la mayoría es el tema de devoluciones. Sin embargo, como bien mencionas, contribuir a que el país pues tenga pues, mejores recursos en términos generales. Aunque bueno, es otro tema que podríamos abordar otra ocasión más controversial de qué pasa con esos recursos, cómo se utilizan y demás, pero ahorita nos vamos a ir en lo más básico. Si quieren un video o un programa especializado ya en este tipo de preguntas, ¿por qué mis impuestos no se ven de manera correcta, de esta forma, etcétera, etcétera? Pueden dejar los comentarios y hacemos un video, un programa especial más adelante. Pero vamos a enfocarnos en lo básico y cuéntanos, aparte de contribuir a la sociedad, como mencioné hace rato también de las devoluciones, ¿por qué el mexicano tiene que hacer su declaración anual o qué gana parte de todo esto? Pues mira, en sí esa declaración consiste en que tienes que enterarle a la autoridad todos los ingresos que obtuviste en un ejercicio. Entonces, la autoridad te va a determinar tu impuesto, por decirlo. La autoridad te va a decir, ¿sabes qué, Carlos? Tú obtuviste en este ingreso 50,000 pesos. Y por esos 50,000 pesos, durante todo el año, me pagaste 10,000 de impuesto. Entonces, ese cálculo que se hace anual, en ese anual con las tarifas anuales, porque existen unas tablas que determinan el cálculo anual de ese ingreso, te dice, no, ¿sabes qué? Determinamos 8,000 pesos. Entonces tú vas a tener un saldo a favor de 2,000 pesos porque durante todo el año le pagaste de más a la autoridad y eso es cuando se genera un saldo a favor. Existen muchos casos muy diferentes que no siempre te va pues salir un saldo a favor. Todos quisiéramos que nos diera un saldo a favor, pero pues no, no siempre. Esto depende mucho de las deducciones personales que hagas durante el año. Estas deducciones pueden ser honorarios médicos, dentales, pues en su caso a veces no queremos, pero gastos funerarios, donativos. O sea, varios. Entonces, eso te genera un saldo a favor, porque pues haces más gastos y pues se puede ir compensando con el ISR que te retienen durante el periodo del ejercicio. Entonces, hay personas que a veces insisten mucho en que yo quiero tener un saldo a favor, quiero tener un saldo a favor, pero no siempre es así. Hay veces que nos genera pagar. Y también otra cosa muy importante es que no todos estamos obligados a generar la declaración anual. Esto depende del límite de ingresos que obtengas durante el ejercicio. Y también si obtuviste más de dos patrones simultáneamente en el año en que vas a presentar la declaración. O sea, hay diferentes momentos en los que se presenta sí o no en la declaración anual. Muy bien, aprovecho este pequeño break para precisamente si tienen alguna duda al respecto, aquí la contadora los puede asesorar. Claro. Con cada duda dejen en los comentarios o contáctense directamente. Vamos a dejar sus redes y vamos a decir más adelante cuál es su red, pero vamos a seguir un poquito con este tema de las declaraciones. Es importante lo que comentas de las deducciones. Tengo igual algo de conocimiento en este aspecto. Y sí, es muy importante pues generar facturas, ¿no? Y esto depende mucho, me imagino, del cómo actúa la persona o
qué actividad económica tiene, ¿no? Claro, claro. No a todos, pues sí, las deducciones personales, porque mira, para empezar, existen varias deducciones que pueden, pues, deducir, como dice. Deducir significa que del ingreso vayas disminuyendo para que tu base gravable con la que se determina el impuesto pueda, pues, se alinea a una tarifa de porcentaje a pagar menos impuesto. Entonces, hay deducciones personales y deducciones autorizadas, ¿ok? Las personales, pues, son todos estos gastos que ya mencionamos que, pues, si los puedes realizar durante el ejercicio y generar tus facturas con todos los requisitos que establece la ley, te las va a aplicar y las puede deducir sin ningún problema y en ocasiones te puede generar saldo a favor. Y las deducciones autorizadas, pues ya esas entran como dependiendo el giro de la empresa o si eres persona física, dependiendo pues tu actividad económica. Entonces, pues tenemos que ser muy específicos con estos gastos. No siempre aplica para todos los mismos gastos. Entonces, dependiendo la actividad preponderante y si son estrictamente indispensables para tu negocio, que son pues los que te generan el ingreso. Sí, no, yo había escuchado una vez que quieren también hasta deducir el traje, ¿no? Dicen luego, o Sí, ropa así. pues en ocasiones, o sea, como tú o como yo, como el vecino, pues no lo podemos deducir. Pero por decir en el caso de un Luis Miguel o de una Shakira, pues obviamente sí lo pueden deducir porque ellos ocupan esos trajes para pues dar sus espectáculos y son los que les generan los ingresos, su imagen. Entonces, pues en casos, pues aplica muy diferente, muy diferente. Pero ahí como que trae una controversia, ¿no? Los abogados también podrían, ¿no? Decir, no, pues es que es parte de mi imagen, ¿no? En el trabajo. Sí, de hecho ahí hay unas pequeñas lagunas en la ley que a veces algunos colegas discuten porque pues igual por decir un médico, en el médico sí aplica, las batas pues sí las puedes deducir, pero por decir un administrador o un contador como nosotros, pues dices, ay, sin traje no voy a poder asesorar a mis clientes, pero realmente pues ni modo que vayas pues sin ropa, ¿no? Sí, no, en pijama, En ¿no? pijama, Imagínense. pues tampoco, eso habla de la imagen que pues vas a presentarte, ¿no? Pero al final de cuentas, pues como decimos, pues para cada giro es muy diferente. O sea, es como muy específico, ¿no? Lo que Claro, se ocupa. claro, claro. Y también tener en cuenta que se deben de solicitar las facturas en tiempo y en forma durante el ejercicio y con las especificaciones, con los métodos de pago, con las fechas correctas, con el RFC, el código postal correcto, para que no haya ningún problema al momento de que las enteres ante la autoridad, porque hay veces que la autoridad no las acepta en el sistema y pues no te las reconocen. Entonces, ahí en tu declaración hay modo de ir agregándolas, siempre y cuando cumplas con el requisito para que después que la autoridad te quiera revisar, tú le digas, mira, mi factura cumple con todos los requisitos, entonces no tengo problema y pues acéptamela. Entonces no habrá ningún problema. Vaya, no, pues sí tiene que ser muy específico y detallado por lo que escuchamos y aquí ven en YouTube. Y pues bueno, es un tema muy extenso este de las declaraciones. Sí, la verdad que es un tema y para cada contribuyente es pues un tema diferente, un tema muy diferente. Tenía algunos clientes que en los principios días de abril les presentaba la declaración y como a la semana, 15 días, ya les regresaban su saldo. O hay otros que se les presenta en los primeros días o en tiempo y forma y se tardaba la autoridad en regresarles el saldo a favor. Entonces eso a veces igual como que los clientes se molestan porque dicen, ay, o trabajas para mí o trabajas para el SAT, ¿no? Entonces, Sí, sí, como que. pues como que no cuadra, ¿no? Pero pues eso ya no es de nosotros y pues tener en cuenta que en la ley la autoridad pues dice que son 40 días hábiles para que te regresen tu saldo a favor, claro. Y pues ya si tienes a pagar, pues igual tienes que cumplir con el pago. Perfecto. 40 días hábiles significa que es en 3 semanas, ¿no? De lunes a viernes o días laborales. Claro, claro, tener en consideración eso. Sí, porque precisamente muchos quizás tal vez ya hicieron su declaración. Si no los invitamos, es importante. Y puede que aún no les ha llegado precisamente la devolución. Ya escuchar, son 40 días hábiles. Así es, Eso nos 40 días dice hábiles. la ley mediante la institución. Claro, sí. Perfecto. Y pues también como tal
no pasa nada si la presentas después, pero ya si tienes un saldo a pagar, pues sí te puede generar una multa. Entonces hay que cumplirla en tiempo y en forma para no tener ningún problema. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué personas están obligadas así en general? O sea, ya por ley están obligadas a realizar la declaración anual. Pues mira, los que rebasen los ingresos arriba de 600,000 pesos son los que están obligados, ¿ok? Y pues los que hayan tenido en el ejercicio dos patrones simultáneamente. Esto quiere decir que hayas trabajado con dos, pues sí, que hayas tenido dos patrones al mismo tiempo durante el año. Y pues, los que hayan tenido préstamos que superen estos 600,000 pesos. Entonces, pues estas son, pues sí, las reglas con las que Algunas de te las sí, de bueno, lo con que las que dice te la rige, norma, ¿no? exactamente, con las que te rige que estás sí o no obligado. Y obviamente, pues si tuviste esos premios, esos donativos, pues también los tienes que enterar. Hay algunos que no aplica a que pagues impuesto, pero sí estás obligado a que se los enteres a la autoridad. ¿Esto para qué? Para poder evitar una discrepancia fiscal, porque en algún momento la autoridad, si tú solicitaste un préstamo y entonces estás teniendo varios gastos y la autoridad te va a decir, ¿cómo estás gastando tanto y no me presentas declaración de tales ingresos? Entonces le tienes que enterar de esos préstamos para que la autoridad esté pues enterada de que estás gastando por el préstamo, que realmente es esa parte y como que no te lleguen esos comunicados de oye, ¿por qué presentas esto y esto no? Así. Y que pues llegue una auditoría, ¿no? Que está un poquito más complicada esa parte. Complicado. Sí, 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 sí tienes que como que dejar bien en claro cómo por qué sale el dinero, por qué entra el dinero, ujú, básicamente. es correcto. Muy bien. Y, por ejemplo, he leído y he escuchado sobre diferentes como regímenes, se le llama, ¿no? Ah, claro, ¿Correcto? claro, claro. ¿Podrías darnos algunos para que conozcamos? Pues mira, hay varios regímenes. Como persona física, pues puedes tributar en el régimen de actividad empresarial, que es el más común en la actividad empresarial. Está el sueldos y salarios y asimilados a salarios, Que que es básicamente es ahora sí que trabajadores para empresas, ¿no? exactamente así Instituciones todos y los actividad godines. empresaria en los godines justo. Exactamente. Y la actividad empresarial ya sería como pequeños negocios, por decirlo de alguna forma. Ajá, es correcto. Pequeños negocios. También tenemos el régimen simplificado de confianza, que es el llamado RECICO. Cada uno tiene, pues, pues sí, te regula de manera diferente porque tiene tasas muy específicas con las que te hacen pues retenciones con porcentajes diferentes o tus declaraciones las puedes presentar de otra manera. O sea, aplica muy diferente, pero al final de cuentas pues es declarar ingresos. Muy bien. Sí, Sí, para que vayan estudiando un poco, para que sí, sepan. Es sí. importante, digo, uno quizás da su trabajo en otras cosas o no sé, se dedican a cantar o a pintar o alguna otra actividad y es importante conocer porque puede llegar, ¿no? Los famosos comunicados de la institución. Sí, hay veces que la autoridad como por obligación, obviamente manda esos comunicados de manera masiva. El hecho de que llegue no quiere decir que pues te espantes o sí te espantas en el momento, pero no quiere decir que estés como tal obligado. Obviamente la autoridad te invita porque tú como contribuyente tienes derecho también, te invita a presentar esas declaraciones, pero pues en no todos casos es obligatorio, no todos los casos. Ya si tienes pues operaciones con operaciones grandes, pues obviamente sí, ¿no? Que también hay que tener en cuenta y recalcar que desde 1 peso hasta el infinito es lo que la autoridad cobra impuesto, ¿eh? O sea, no. Muchos dicen, es que no, pasando los 5,000 o pasando los 15,000 pesos, el SAT ya te cobra impuestos. Y eso no es verdad. Es desde que tienes 1 peso, la autoridad ya te está cobrando impuesto. Muy bien, mira, eso es bueno saberlo. Por ejemplo, ahora en las transferencias, eso de poner conceptos, No, eso es como que es, no tiene nada que ver. La autoridad no. O sea, yo sé que somos tantos contribuyentes, pero la autoridad no se fija en el concepto. O sea, porque pues muchos quieren desviar los fondos con conceptos cuando la autoridad no. O sea, obviamente la autoridad revisa y las cantidades, las ¿no? cantidades y también considerando que todas las cuentas bancarias son fiscales.
¿ok? Los bancos tienen la obligación de enterar y de prestar o saldos o sí, movimientos de tal persona al SAT para que las revise. Entonces, eso hay que tener pues en cuenta que no en los conceptos no se fija, más que nada en las cantidades y los movimientos que hacen las personas. Muy bien. Bueno, vamos a unas, bueno, ya te he hecho algunas preguntas que nos dejó la gente, les agradecemos. Vamos a dejar una que quizás fue broma o no, pero la vamos a mencionar, que nos dice, ¿cómo puedo facturar a varias empresas que no existe si ya tienen CFDI? Pues aquí creo que entra mucho el tema de las empresas fantasma. Eso se da mucho en el tema de la nómina. Muy Entonces, bien. también, bueno, también en el tema de los proveedores, porque realmente en todo, en toda la operación de la empresa se puede realizar. Me ha tocado ver esos casos y la verdad es que pues sí te ponen en alerta y tú como contribuyente también tienes que poner una queja ante pues sí, como denunciar a ese contribuyente que está operando mal, porque realmente es un tema con esas operaciones que se realizan con facturas fantasmas. Esas no entran en deducción. Por decir, para las empresas es la nómina que van a deducir. Y si la autoridad detecta que son de una empresa fantasma, la verdad es que no entran en deducción, ¿no? Y el tema de proveedores, pues también no te entra como gasto para deducirlo en tu declaración anual. Y esto se da porque, pues lo hacen para pagar menos impuestos. ¿Ok? Entonces, pues no es correcto y cada que a veces como asalariados nos emiten recibos de nómina que pues son ficticios. Me tocó ver el caso de una chica que iba a hacer su declaración y tenía varios recibos de nómina emitidos y yo le dije, a ver, ¿cuándo percibiste estos ingresos? Y así. Y me dijo, no, es que yo ni siquiera conozco esta razón social, yo no trabajé en este lugar. Y le dije, pero entonces, y ya nos empezamos y pues no, resultó que era pues una empresa fantasma que la estaba pues reportando como si le pagara nómina cuando, ¿no? Pero realmente ellos lo ocupaban para pues deducirle, pagar menos impuestos, pero pues eso está mal. No, no lo hagan, di nombres, nada, no es cierto, nada. No, pero bueno, no hagan esas prácticas, mañosos. Sí, mejor bajo la ley y las normas sobre todo. Claro. Muy bien, bueno, ahora vamos a otra parte también, que nos cuentes un poquito, saliéndonos de aquí de México, cómo funciona así a grandes rasgos la contabilidad, quizás algunas diferencias, por ejemplo, en Estados Unidos, con otros países y también de las declaraciones. Pues como te mencioné como tal, la contabilidad pues es una técnica a nivel pues internacional como una regla universal, porque si bien te acuerdas en algunas clases de contabilidad que tuvimos en tronco común, nos mencionaban la ley del cargo y el abono, ¿no? Que a todo cargo le correspondía un abono. Entonces eso se aplica así como aquí en México se aplica, en China se aplica igual. Y toda operación, todo donde haya un deudor va a haber un acreedor. Entonces, la parte de esos registros pues va a ser universal. Pero la verdad es que la normativa cambia para todos los países, porque las tasas de impuestos pues son pues diferentes. Aquí en México pues es diferente, como a Colombia, Perú, Inglaterra, en todos esos países pues no se aplican las mismas tasas y también hay que considerar que existen las normas internacionales de información financiera, que son las que regulan, son criterios que regulan la estructura de los estados financieros. ¿Por qué? Porque pues una empresa que ya cotiza en bolsa o que pues sí es pues transnacional y así, obviamente necesita tener los informes financieros de manera pues igualitativa a los que tienen en todos los países donde tienen pues sí asentamientos, ¿no? Y pues deben de cumplir con ciertos requisitos para que esa información sea pues comprensible para los inversionistas o para pues sí, si van a solicitar créditos, financiamientos, si van a cotizar en bolsa, entonces tienen que tener una estructura y tienen que ser legibles, comprensibles, tienen que, pues sí, ser apegados a estas normas. Muy bien, las famosas NOMS, ¿no? Creo que se llama. Son las NIPS. NIPS, Las NIPS. NIPS, aquí en México son NIPS y pues regulan toda esa parte de la estructura de los estados financieros y ya a nivel internacional son las normas internacionales de información financiera.
Ah, muy bien. Sí, y la verdad es que son un buen y cada una pues te explica cómo debes de estructurar las cuentas del balance, cuentas de estado de resultados. Entonces, pues son muy buenas, la verdad. Interesante, qué interesante. Nos estás dando unas buenas clases aquí a la audiencia. Los que sigan por acá hasta estos minutos, les agradecemos y aquí seguimos. Y pues también vamos un poco cerrando este capítulo, este episodio de Pasando el Rato en Concordia. Y pues cuéntanos qué le quisieras decir a la audiencia. Quizás alguien te ve un contador, te ve alguien que quiere ser contador o así en general. ¿Qué mensaje le quieres dar tú? Pues, primero que nada, que presenten sus impuestos. O sea, al final de cuentas, yo creo que es pues, cumplir con la obligación que tenemos como mexicanos, como sociedad. Lamentablemente no lo podemos ver reflejado como quisiéramos pues, en la sociedad, pero pues cumplir con esta obligación y también que pues sean como que más cuidadosos con sus finanzas, porque al final de cuentas, pues, es economía, pues, personal, ¿no? ¿A qué viene esto? A que, pues, cuiden, aprendan a invertir y cuidar de su dinero. Y la verdad es que la contabilidad es un mundo. Si necesitan a un contador, la verdad es que solicítenlo, búsquenlo, les puede ayudar, los puede asesorar mejor. Y pues eso, más que nada eso. Muy bien, muchas gracias. Aplausos, aplausos. Bravo. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar también tus redes sociales. Aquí aparecerán en la pantalla, igual en la descripción. ¿Cómo apareces en En Instagram? Instagram, sí, la verdad es que apenas es un emprendimiento que pues ahí la llevo, lo voy empezando, pero me pueden encontrar como conta.doravero, entonces pues ahí me pueden seguir. Perfecto. Sí, en redes sociales apenas está difundido, pero ya llevas tiempo. Sí, sí, la verdad es que no lo había tomado tanto pues sí, consideración, pero pues ahí voy empezando. Muy bien. Y pues nada, un gusto haber hecho este video contigo. Gracias por invitarme. Al contrario, eres bienvenida en cualquier ocasión, un programa más. Y a todos los que están por allá les mandamos un fuerte saludo y agradecemos su tiempo. Y pues nada, vamos a seguir con nuestra semana. Sigue con tu semana bien, tu día, tu tarde o noche. Y como siempre recuerda, pasar el rato en concordia o en armonía.